Pablo Larraín nos ha entregado a lo largo de su carrera diferentes biopics de figuras históricas e icónicas en donde no se cuenta toda la vida o carrera del protagonista, sino que solo se nos remonta a un momento en específico de su vida, que es más que suficiente para describirnos al 100% sin cargarnos de tanta información. Y ahora, de la mano de Netflix, este director chileno nos da un poco de lo que yo llamaría su hora de diversión, trayéndonos un relato surreal que después de saber el contexto y después de haber visto la película debería ser real, de una de las figuras políticas militares más aterradoras que ha tenido Latinoamérica y sobre todo Chile, Augusto Pinochet. Pero Pablo Larraín logró retratar de la manera más merecida a este dictador que solo causó un ambiente de terror y desesperanza en Chile durante 17 años. Pues sí, logra burlarse o más bien vengarse de él, ponerlo en su lugar y simplemente es genial de ver. Así que hablemos el día de hoy de esta nueva película de Pablo Larraín y de Netflix llamada El Conde. Gente, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén bastante bien y no les voy a negar lo sorprendido que estoy con esta película, que cuando la anunciaron pensé que era una cosa gótica, nueva, que no tenía nada que ver con Pinochet. Vi el tráiler, vi quién era el director y la verdad es que sí me dieron muchísimas ganas de verla. Y si ustedes también ya lo hicieron, déjenme en los comentarios qué tal les ha parecido El Conde. Pero bueno, esta película es una historia sobre el dictador chileno Augusto Pinochet, quien no está muerto, sino que es un vampiro anciano. Después de vivir 250 años en el mundo, ha decidido morir de una vez por todas. Para darles un poquito de contexto, Augusto Pinochet fue un general del ejército chileno que lideró un golpe de estado el 11 de septiembre de 1973, derrocando al presidente democráticamente elegido Salvador Allende. Tras tomar el poder, Pinochet estableció una dictadura en Chile que duró hasta 1990. Durante su régimen se llevaron a cabo numerosas violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones ilegales, torturas y ejecuciones de opositores políticos. La represión fue intensa y miles de personas fueron víctimas de abusos. Además de la represión interna, Pinochet implementó políticas neoliberales que transformaron la economía chilena, promoviendo la privatización de empresas estatales y la liberación de mercados. Estas políticas se mantuvieron incluso después de que Chile retornara a la democracia en 1990. Pinochet dejó el poder en 1990, pero mantuvo su influencia en la política chilena hasta su muerte en el año 2006. Como se imaginarán, el legado de Augusto Pinochet es altamente controvertido en Chile y en el mundo. Algunos lo ven como un líder que estableció la economía del país, mientras que otros lo consideran responsable de graves violaciones a los derechos humanos y la erosión de la democracia en Chile durante su régimen. Y en cuanto a esta película, gente, a pesar de las claras intenciones que tiene de poner a este personaje en donde sabemos que tiene que estar, pues la verdad sí me pareció incómoda y extraña de ver, sobre todo al inicio. Es una película absolutamente exagerada, no deja a nadie en un estado neutro, porque definitivamente los recursos y caminos que utilizó su director eran muy contundentes. Y la verdad, no sé ustedes, pero a mí se me hizo difícil, muy difícil seguirle el hilo, porque se siente que sabe lo que quiere hacer, pero no tiene tan claro el cómo lo va a hacer. También muy diferente ver este tipo de expresión en su director, que en sus anteriores películas no se notaba nada. En Spencer, por ejemplo, se retrata muchísimo más al ser y lo que lo rodea que a su plena forma. Aquí hay una preocupación más evidente por la forma que, bueno, puedo entender un poco porque ya era muy claro de quién estábamos hablando. Pero precisamente si se toma la decisión de darle la vuelta al trasfondo de este personaje, siempre habrá un porqué que habrá que responder. En el camino del porqué, la película deja muy en claro la clase de persona que era este señor, y me gustó que se haya acompañado junto a decisiones que hacían interesante su narración, que fue lo que también generó imágenes y diálogos que son difíciles e incómodos de ver. Pero ahora que lo pienso, gente, pues sí, fue la idea de su director, porque no iba a decir ni más ni menos de este personaje. Creo que el retrato que le hicieron era adecuado y lo puedo justificar por ese lado. La verdad, se construyó un ambiente gótico y visceral bastante marcado y que diría que en este caso fue el más apropiado,
sentido, porque sí, la película constantemente quiere hacerte caer en cuenta de cómo es que se iba a manejar su historia, pero siempre sin dejar su lado más cinematográfico y artístico, porque a mi parecer se lograron tomas bastante interesantes sobre esta familia y en la casa, y sobre todo en el segundo acto. La crítica y la denuncia de su director, por supuesto que va más hacia lo satírico, y resalto aquí que no se hayan ido directamente al documento o a lo informativo para expresarse. Creo que teniendo en cuenta el estilo de Pablo Larraín de mostrar un momento específico de la vida de sus personajes y no contar toda su vida, esta decisión de material, por así decirlo, le queda bastante bien, aunque al inicio siento que fue un poco confuso, incluso cuando nos dan contexto, porque creo que tanto la propuesta como lo que sabemos de este personaje en la realidad se estaba dando como al tiempo, y eso a veces me hacía perder un poco, y fue la razón por la que en su primer acto se me hacía muy difícil de seguir. Y una cosa que sí debo decir que es increíble es sobre los matices de los personajes. Nos concentráramos y solo fijáramos tanto tiempo en Pinochet, y es que con esta monja contadora, quien tiene intenciones contundentes hacia esta familia, se logra un verdadero aterrizaje en el espectador sobre la mirada que se nos estaba construyendo desde el inicio, porque cuando descubrimos su verdadera fachada es cuando la película retoma y reúne todo tipo de expectativas en un solo momento e instante, y creo que fue algo maravilloso de ver y de sentir, porque mientras estaba pasando no se dejaba de lado ese segundo foco de lo fantástico, y que hayan logrado ese balance me parece genial y habla muy bien del guión. Pero sí debo confesar, gente, que la emoción que tenía por ver cómo iban a poner a este personaje de Pinochet en un lugar como este ya se me había apagado después de ver 40 minutos de lo que solo era más una comedia negra, pero que sobrepone una esencia y dirección minuciosa. No sé por qué hice así. Como dije, logra recuperarse después de este momento clave e inesperado, pero también fueron 40 minutos, o sea, no puedo hacer de cuenta como si no existieran. En cuanto a los personajes, veo que todos están en su punto. Me alegra que no hayan explotado tanto a Pinochet. Todo el tiempo está en donde se necesita estar para vengarse de él, aunque aquí debo decir que al final vi que los hijos de Pinochet se caricaturizaban y se vaciaron bastante, a un punto en el que se me olvidara y me preguntara cuál era su rol en todo eso. Sí, obviamente querían solo el dinero y la herencia, obviamente, pero en un momento se llegó a ver como chistoso, y no creo que haya sido la intención, el ver que literalmente alrededor de ellos había todo un caos y no se daban cuenta porque solo estaban pendientes de lo otro. Ahora que lo pienso, pues sí, pudo ser una crítica, pero siento que se le dio un tiempo de exceso gigante a esa acumulación de tensión que al final confunde si es que al fin van a hacer algo o no. Creo que los descuidaron bastante, pero la verdad es que El Conde solo busca divertirse. No es una película en la que hay que buscarle una profundidad, porque el trasfondo ya era bastante fuerte, porque es una sátira bastante fuerte y al mismo tiempo divertida de ver. Finalmente, El Conde es una interesante visión de una de las figuras más aterradoras que ha tenido Latinoamérica, pero no se encierra solamente en destapar a su protagonista, sino que también logra justificarse mediante una técnica en su cuidado cinematográfico que realmente encuentra la coherencia y el permiso de exponer todo lo que se quiera a Augusto Pinochet. Su idea y su visión es tan clara que funciona y es verosímil, a pesar de que en cualquier momento se está en riesgo de caer en lo absurdo, pero no fue así. La verdad, logra subir su ritmo en un giro muy admirable, y para lo que se esperaba, la verdad es que no está mal, aunque en un punto se sintió su duración bastante, pero concretamente la verdad es que se disfrutó. Yo por eso a El Conde le doy un 8 de 10. Recomiendo que antes de ver esta película lean, vean o escuchen lo que sea algo de contexto sobre la dictadura de Pinochet, porque si la ves sin este contexto, más allá de lo que nosotros podemos saber de Pinochet, pues en un punto sí creo que te parecerá que no tiene sentido o te parezca aburrida simplemente. Así que vean algo del contexto más profundo sobre la dictadura de Pinochet antes de ver la película, y eso será algo sumamente gratificante, créanme que sí. Ahora tú dime, ¿qué te pareció El Conde? ¿Te gustó? ¿Te encantó? ¿Te pareció una basura irrespetuosa, una porquería? ¿O te encantó? ¿Te pareció una joya, la mejor película de Pablo Larraín y de Netflix, lo que sea? Déjame abajo en los comentarios que yo los estaré leyendo. Si les gustó este video, por favor denle like, compártanlo, suscríbanse, y en mis redes sociales, Twitter e Instagram, me pueden seguir como @JuanesMob. El link se los dejo en la descripción y nos vemos en el siguiente video.
Adiós.